Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro videocurso Audio Profesional, Diseño y Alineamiento de Sistemas. Esta es la segunda parte en la que seguimos explorando los fundamentos básicos del sonido para el diseño de sistemas. Y el día de hoy toca el turno del tema de transmisión, en el que el primer tema que veremos serán los objetivos. Posteriormente veremos los transductores TME y TEM, mejor conocidos como micrófonos y altavoces respectivamente. Posteriormente tenemos el decibel como unidad de medida relativa, electrónica de nivel de línea y de nivel de altavoz, respuesta en frecuencia, el amplificador y sus parámetros, ley del cuadrado inverso y por último umbral de escucha, audición y del dolor. Y bien amigos, pues dicho lo anterior, comenzamos. Nuestro principal objetivo como ingenieros de diseño o como ingenieros de mezcla será convertir a su forma eléctrica la vibración mecánica de las partículas de aire generada por los diferentes instrumentos que se encuentran en el escenario. Posteriormente, generar un flujo de señal que culmine en el proceso inverso, es decir, en el de convertir energía eléctrica en energía mecánica o en vibración mecánica de las partículas de aire. Y tal vez sea un poco irrelevante, ya que es demasiado obvio, pero no está por demás decir que la amplitud de la señal de salida siempre ha de ser mayor que la amplitud de la señal de entrada, y esta relación estará ligada directamente a la magnitud del espectáculo. Por supuesto, siempre buscaremos conservar la misma forma de onda, y por extraño o pesimista que se escuche, no tendremos éxito, ya que todo jugará en nuestra contra, comenzando por todos los procesos electrónicos a los que someteremos nuestra señal, que inherentemente causarán una alteración a la estructura original, y posteriormente los fenómenos acústicos y ambientales que se presentarán en el entorno. Todo este proceso ya mencionado empieza por los dispositivos de entrada, que son los transductores mecánico-eléctrico, comúnmente conocidos como micrófonos, y que los hay de muchos tipos y variedades, pero por ahora el parámetro principal que nos interesa es la presión máxima y su sensibilidad, expresada en milivoltios por pascal, y que en otras palabras es la capacidad que tiene el micrófono de convertir energía mecánica en energía eléctrica. Y en el otro extremo, es decir, donde culmina todo el proceso, se encuentra el transductor eléctrico-mecánico, comúnmente conocido como altavoz, y cuyos parámetros principales son la potencia eléctrica máxima y la sensibilidad, expresada en pascal por watt, y que en otras palabras es la capacidad que tiene de convertir energía eléctrica en energía mecánica. Bien, hasta el día de hoy hemos utilizado términos como energía eléctrica, mecánica, presión, etcétera, etcétera, y el utilizar estos términos implica trabajar con demasiadas cifras o en notación científica, lo que a veces nos puede llevar a errores. Para la mayoría de ingenieros en audio, la escala estándar es el decibel. ¿Pero qué es el decibel? Todas las magnitudes del sistema internacional, las derivadas por supuesto, han sido nombradas en honor a quien las descubrió, y el decibel no es la excepción. Aunque no se considera una magnitud física, sino una relación, ha sido nombrada en honor a Alexander Graham Bell, cuyo invento principal fue el de convertir el sonido en pulsos eléctricos. Estamos hablando del teléfono. Por lo tanto, un Bell se utilizaba para medir la relación de potencia eléctrica de la salida con respecto a la entrada.
y el logaritmo es el que ajusta el resultado a nuestro mecanismo de audición humana, que valga la redundancia, es logarítmico. Entonces el decibel es igual a 10 veces un bel, por lo tanto nos queda que es igual a 10 veces el logaritmo de la potencia de salida entre la potencia de entrada. Bien, ahora recordemos que la relación entre el voltaje y la potencia es por medio de la impedancia o de la resistencia. Entonces, haciendo un poco de álgebra, llegamos a que el nivel en decibeles del voltaje es igual a 20 veces el logaritmo del voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Ahora, si aplicamos estos conceptos a nuestra área de interés, que es el sonido profesional, nos queda que la sensibilidad del micrófono es igual a 20 veces el logaritmo de la sensibilidad entre la sensibilidad de referencia, donde la referencia es igual a 1 volt por pascal. Para el voltaje tenemos dos opciones: el nivel en decibeles V referido a 1 volt o el nivel en decibeles U referido a 0.775 voltios, y podemos usar la que más nos convenga dependiendo del dispositivo que estemos utilizando en el momento. Es decir, hay dispositivos que expresan sus parámetros en decibeles U y otros en decibeles V. Estos parámetros son los que denominamos electrónica de nivel de línea, ya que son los niveles de operación de cualquier dispositivo que se encuentre antes del amplificador. Bien, el siguiente parámetro es la potencia eléctrica, definida por 10 veces el logaritmo de la potencia entre la potencia de referencia, donde la potencia de referencia es igual a 1 watt. Y por supuesto, la sensibilidad del altavoz, definida por el nivel de presión sonora a 1 watt a 1 metro de distancia. Estos parámetros son los que denominaremos electrónica de nivel de altavoz, ya que son los que trabajaremos después del amplificador. Por último, tenemos el nivel de presión sonora o transmisión en el entorno acústico, definido por 20 veces el logaritmo de la presión entre la presión de referencia, donde la presión de referencia es igual a 20 por 10 a la menos 6 pascales. Un poquito más adelante veremos de dónde surge este valor. Respuesta en frecuencia. En la cadena de transmisión de audio, cualquier dispositivo tiene una respuesta en frecuencia, es decir, la variación del voltaje o de la presión dependiendo de la frecuencia con la que es excitado. Este parámetro se indica en un rango de los 20 a los 20.000 Hz, y siendo por supuesto la menor variación, la mejor calidad. Este parámetro tal vez aún no entra tanto en contexto hasta que ya medimos un sistema completo, pero por ahora lo introducimos para retomarlo en el capítulo de arreglos de altavoces. El amplificador y sus parámetros. Sin duda, uno de los dispositivos más importantes dentro de la cadena de transmisión es el amplificador, o mejor dicho, es imprescindible, ya que es el encargado de proporcionar la fuerza eléctrica para excitar el altavoz. En algunos casos ya se encuentra dentro del mismo recinto, en otros se encuentra de forma externa. Sin embargo, lo que nos interesa son algunos de sus parámetros más importantes, como lo son alta impedancia de entrada, baja impedancia de salida, sensibilidad de entrada y potencia de salida a determinada impedancia de carga, y por supuesto la ganancia, que es la relación en decibeles del voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Es posible que algunas veces este último término cause algo de confusión, ya que para la entrada estamos manejando voltaje y para la salida estamos manejando potencia. Sin embargo, hay que hacer la conversión equivalente por medio de la ley de Ohm. Ley del cuadrado inverso o atenuación por distancia. Este parámetro nos dice que, tomando como referencia 1 metro desde la fuente, el nivel de presión sonora decae 6 decibeles por cada vez que duplicamos la distancia.
Esto se debe básicamente a que la forma de radiación es en forma esférica, por lo tanto, por cada duplicidad de la distancia, la energía se dispersa 4 veces. Por lo tanto, la atenuación por distancia estará definida por 20 veces el logaritmo de 1 entre la distancia. Hay todo un debate entre que si los sistemas de arreglos más modernos radían en forma cilíndrica y que por lo tanto la atenuación es de menos 3 decibeles contra los menos 6 de un sistema convencional. Esto la verdad tiene pocos defensores, por lo tanto nosotros a partir de este momento tomaremos el estándar de menos 6 decibeles independientemente del tipo de arreglo. Umbral de escucha, audición y del dolor. Recordando un poquito el término frecuencia, se dice que el oído humano puede percibir desde los 20 hasta los 20.000 Hz, aunque en la realidad es un poquito diferente. Una persona en edad promedio entre los 18 y los 40 años, en pleno uso de sus facultades, puede percibir desde los 30 hasta los 18.000 Hz. Por lo tanto, cuando diseñemos un sistema de sonido, bastará con cubrir ese rango para estar dentro del estándar. Bien, ahora para el umbral de audición se dice que el viento genera su propio ruido a un nivel de presión de 20 por 10 a la menos 6 pascales o 0 decibeles. Por lo tanto, este es el valor de referencia del que partimos para calcular los niveles de presión sonora. Ahora, en el otro extremo está el umbral del dolor, que es donde el oído humano ya comienza a sentir fatiga auditiva, y este se sitúa en los 20 pascales o 120 decibeles de presión sonora. Entonces, no hay que confundir, mientras el umbral de escucha depende de la frecuencia, el umbral de audición y del dolor dependen de los niveles. Bien, y como es nuestra costumbre, vamos a hacer un pequeño ejercicio con el propósito de que los conceptos ya mencionados queden lo más claro posible. Y nuestro ejercicio comienza en calcular el nivel de presión sonora a 25 metros de distancia de un sistema de refuerzo sonoro que comienza desde el cantante, el cual presuriza el aire a 0.02 pascales en un tono La de 440 Hz. Posteriormente, el micrófono del cantante tiene una sensibilidad de 1 milivolt por pascal y cuya señal es enviada a una mesa de mezclas conectada a un amplificador cuya sensibilidad es de 800 watts a más 4 decibeles U. Y por último, el altavoz tiene una sensibilidad de 95 decibeles 1 watt a 1 metro de distancia. Por lo tanto, si ya conocemos la sensibilidad del micrófono, ahora la función f de t es igual a 0.02 milivoltios por el seno de 2pi por 440t. Ahora aquí viene algo muy importante. Recordemos que la onda senoidal varía continuamente y por lo tanto su valor de voltaje también. Entonces lo que haremos es utilizar el voltaje eficaz o voltaje RMS, lo que implica multiplicar el valor por 0.707. Entonces el voltaje RMS nos queda igual a 1.41 por 10 a la menos 5 voltios. Ahora, si calculamos el nivel de voltaje en decibeles U, hacemos las operaciones equivalentes y nos queda un resultado de menos 94 decibeles U, que aún es muy poco para lo que nos pide el amplificador para entregarnos 800 watts de potencia eléctrica. En tanto, lo que podemos hacer es ir a nuestra mesa de mezcla y ajustar la perilla de ganancia en 5 dB, lo que implica aumentar el voltaje en 100.000 veces. Por lo tanto, haciendo las operaciones equivalentes, nos queda que el nivel de voltaje en decibeles U es igual a 5. Ahora parece que nos pasamos un poquitín, entonces tal vez la perilla habría que ajustarla alrededor de 4.5, 4.7, un valor aproximado. Mientras tanto, nosotros vamos a suponer que ya tenemos el valor de más 4 decibeles U para alimentar al amplificador. Bien,
Entonces, en primer lugar, vamos a calcular el nivel de presión sonora que me da el altavoz cuando lo excitamos con 800 watts de potencia eléctrica, lo que me da un valor de 29 decibeles de presión sonora. Entonces, si este valor lo sumamos al valor de sensibilidad, nos da un resultado total de 124 decibeles de presión sonora a 1 metro de distancia. Ahora, si calculamos la caída de nivel en función de la distancia, nos da un valor de menos 28 decibeles. Por lo tanto, si este valor lo restamos al nivel a 1 metro de distancia, nos da un resultado total de 96 decibeles de presión sonora a 25 metros de distancia. Bien amigos, así terminamos este capítulo, esperando como siempre que sea de su total agrado. No se olviden compartir este video, darle like y dejarme sus comentarios, ya que eso me ayudará bastante a mejorar. Hasta la próxima.